Entrevista. Este próximo 5 de noviembre, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, la FENER, va a celebrar aquí en Puebla su sexto Congreso Nacional en el Complejo Cultural de Ciudad Universitaria, aquí en la Puebla capital. Y para hablarnos de ello y de pues de las demandas que la FENER ha presentado tanto a los gobiernos estatales como federal, le agradezco mucho a Andrés Bonilla, el representante de la FENER aquí en Puebla, que nos acompaña en esta entrevista. Llegan, mi estimado Andrés, a un Congreso Nacional en medio de una situación grave para la educación, pienso yo, con recortes que se dieron desde el inicio de este gobierno federal, que con la pandemia se agravaron y que hoy por hoy pues no se ven resarcidos, especialmente cuando estamos hablando de mantener a los chicos y a las chicas en la escuela, lo cual tampoco se ha cumplido. ¿Cómo está la educación en el país, mi estimado Andrés? Buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Igual agradezco primero a todo el auditorio, a todo el equipo de producción que nos hayan invitado. Pues sí, exactamente, ahora el 5 de noviembre celebraremos nuestro sexto Congreso de la FENER, pero parte de la celebración de ese Congreso es por las circunstancias que vive la educación en nuestro país. Como bien lo dices, México está pasando por una crisis educativa y que pues pareciera que no hay forma o que no va a haber forma de solucionarlo porque el gobierno en turno está haciendo solo lo contrario en pro de la educación, están haciendo reformas educativas que no benefician a la educación, realmente están haciendo recortes, quitan escuelas de tiempo completo, quitan apoyos a la infraestructura educativa, que eso es lo que estamos demandando como organización estudiantil, y entonces estamos hablando de un panorama muy difícil en nuestro país y por eso la celebración de nuestro congreso, nuestro sexto congreso, será un parteaguas de nuestra lucha, será un, un foro en el que ahora pues podremos ver los fenerianos, toda nuestra organización estudiantil, cómo vamos a enfrentar la realidad concreta pues con el actual gobierno morenista. Si bien es cierto, la educación en nuestro país no ha sido mejor o ha sido grave desde hace muchos años, desde sexenios pasados, pero la situación actual cada vez es más complicada, cada vez está más, pues en una situación más complicada. Por ejemplo, actualmente la OCDE acaba de sacar su informe donde dice que México está en los últimos lugares en educación, ¿no? Y entonces, y ante eso, ¿qué se hace? Pues ahora, por ejemplo, se está ahorita ejecutando, se está revisando un presupuesto de egresos de la Federación para el 2023, en donde se le está destinando poco a educación, pero aparte del poco dinero que se está destinando a educación, que ahí está lo grave, la mayor parte, el 80% del dinero, del recurso que se va a destinar a educación, van para programas clientelares del gobierno federal, dadas las becas Benito Juárez, las becas universitarias, las escuelas de, no, el CEN, El programa en el cual se le entrega el dinero a los padres de padres familia. de familia. Así es, que Ajá. también por varios medios de comunicación y por varias dependencias han dicho y han demostrado que hay mucho fraude en ese sentido. ¿Por qué? Porque la situación, por ejemplo, de pobreza, de falta de dinero en las familias, está complicada. Y que ahora a algún padre de familia le entreguen miles de pesos, pues para la gente es más fácil satisfacer necesidades básicas de su familia, pues que hacer un salón de usos múltiples, por ejemplo. Y eso es lo que se está dando en nuestro país y esas son las circunstancias. Y por eso la FENER ahora en este periodo, pues ha dicho al gobierno federal que se debe de invertir en infraestructura educativa. Por diversos medios, padres de familia, alumnos, maestros han difundido videos. Aquí han pasado videos donde hay escuelas que no tiene infraestructura. Tenemos aquí una escuela en la capital poblana, la Gregorio Gigante, que tiene 4 salones y tiene más de 200 alumnos, ¿no? Y entonces, y aparte, esos salones que tienen no son de los mejores, son de los peorcitos que se tienen en toda la capital. Y entonces estamos hablando de una infraestructura muy pobre en educación. Y eso es lo que, ante eso, el gobierno federal, los diputados federales, el presidente de la República, no dice nada. Pareciera que se queda callado, que cierra los ojos ante la realidad palpable, y eso es lo que estamos demandando actualmente como organización estudiantil, y eso será el parteaguas de nuestro sexto congreso de la FENER.
Bien lo dices, Andrés, porque nosotros en visitas que hemos tenido algunas escuelas de la ciudad, pues lo que encontramos, no solamente de la ciudad, de otros municipios, encontramos aulas improvisadas, que son los padres de familia, los maestros los que resuelven la Sí, infraestructura, que la plantilla total de docentes no la cubre la SEP, la tienen que cubrir los padres de familia, y los padres de familia se quejan, pero no tienen de otra, porque a final de cuentas, cuando estás como un comité, que recibe precisamente este dinero. Muchas veces, y esto nos lo contaron en otros municipios, muchas veces los padres de familia se acercan con las presidencias municipales porque les dicen, no nos alcanza. A lo mejor sí llega el dinero para, no sé, arreglar un salón, pero con la inflación y el precio de los materiales de construcción tan caros, no les alcanza a los papás. Muchas veces no sabemos dónde queda ese dinero. sí, Y Andrés, mencionabas a las becas, las famosas becas Benito Juárez, porque yo creo que ha sido el lema de este gobierno. Han insistido mucho en que a través de estas becas los jóvenes han mantenido en las escuelas, y lo que nosotros hemos encontrado por experiencia periodística es que los chavos no se quedan en la escuela, no utilizan ese dinero para estudiar, y muchas veces genera conflicto entre las en familia, familias, sí, ¿no? así es. ¿Qué están sirviendo estas becas para retener a los jóvenes en la escuela? Pues la verdad es que, mire, la situación de las becas, nosotros no estamos en contra de que se den becas. Nosotros estamos a favor de que se den becas. ¿En qué estamos en contra? En que sea lo único que le apueste el gobierno. No puede haber solamente becas, debe de haber también infraestructura educativa, debe de haber pago a maestros, debe de haber el sistema educativo debe estar completo, no solo en becas. Ahora, ¿las becas están resolviendo la situación de la educación en nuestro país? Es claro que no. Es claro que no, ahí están las cifras oficiales y es claro que las becas no satisfacen las necesidades de la educación, satisfacen necesidades personales de cada alumno, ¿no? Que si necesitan un teléfono, que se necesitan, lo que se necesite, pues personalmente se satisface. Y hasta eso no alcanza por ahorita por lo de la inflación, pero pues alguna necesidad básica del alumno sí la satisface. Pero la necesidad de la educación, de una mejor educación, de una mejor aula, de una mejor cancha de usos múltiples para hacer deporte, este, no sé, más infraestructura, por ejemplo, en laboratorios, donde se pueda desarrollar la ciencia, la tecnología, todo eso no existe. Y entonces el gobierno prefiere darle becas directamente al alumno que hacer un aula, que hacer una escuela. Y en eso estamos en contra como organización estudiantil, porque ¿para qué les sirve las becas directamente? No solamente lo hemos dicho nosotros, varios medios de comunicación, varios especialistas han dicho que solamente es una forma de poder ganar el voto por parte de Morena. Y lo han dicho, hasta psicólogos lo han sacado informes donde, pues por la humanidad, pues al que tú le das algo, pues le tienes que corresponder con algo, ¿no? Claro, claro, y el gobierno federal lo ocupa a favor de las próximas elecciones. Así es, y en eso estamos en contra, y ese es el panorama de la educación en nuestro país. Así está en el país, Andrés, pero sabemos que recientemente, hace menos de una semana, ustedes presentaron también un pliego petitorio al gobierno del estado. Así es. ¿Qué está haciendo el gobierno del estado de Puebla para resarcir lo que el gobierno federal no hace? ¿O se puso las pilas o está en el mismo sentido? Pues mira, ahí tenemos al gobernador del estado que acaba de correr al secretario de De Educación educación. Pública, ¿no? Sí. Pero para empezar teníamos a un secretario de Educación Pública que su prioridad que es Andaba en campaña. hacer campaña Andaba para en ser campaña. gobernador. Tenemos ahora, pues lo corren y ahora son enemigos políticos. Y eso es la educación en nuestro país. En esas personas, por ejemplo, ahí está la secretaria de Educación Pública Federal. No te puedo responder esa pregunta. Ahí están, todos lo vimos, todos Todos sabemos lo vimos. quiénes son los que están al frente de la educación. Y en Puebla no es la excepción. En Puebla, desgraciadamente, ahí está lo que le pasó al gobernador del estado cuando fue a la Mixteca. Sí. Los maestros le protestaron. ¿Por qué protestan los maestros? ¿Solo porque son grilleros? ¿Solo porque son argüenderos? Yo creo que no. Yo creo que porque la necesidad de que les paguen dignamente es algo necesario. La necesidad de que tengan escuelas donde desarrollar su educación es necesario. Pero el gobierno se cierra y ahora va a atacar y está atacando al magisterio Sí. poblano. Sí. Y ese es el gobierno de Puebla. Y aparte en educación, pues ahí tuvimos cuánto tiempo aquí lo difundimos el tema de Amozoc, por ejemplo, del terreno. ¿Qué está pasando actualmente en Amozoc? Los padres de familia están construyendo su propio bachillerato. Después
Después de que hicimos manifestaciones pidiéndole al gobernador del estado que interviniera, que hiciera un bachillerato para 200 alumnos que ya existen en ese bachillerato. Es algo que uno debiera de preguntarse, ¿realmente no está pensando en mejorar la educación? Mira, y recuerdo muy bien el problema de la telesecundaria, no, del Bachillerato bachillerato digital, digital, perdón, así por es, ahí va, el bachillerato digital 83, 283 de así allá es. de Amozoc, de este conflicto con el presidente municipal, que a final de cuentas se quedó el terreno para una escuela de su religión, el Sí, gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación Pública que jamás intervino, y ahora los papás están resolviendo por sus propios medios la construcción de haciendo ese faenas bachillerato. diarias, haciendo Mira, con los propios alumnos, y porque eso es esa es la situación de los mexicanos, esa es nuestra realidad, exactamente. y nosotros nos debemos de preguntar si eso es lo que se necesita, y por eso nuestra organización estudiantil sigue en pie de lucha y sigue exigiendo al gobierno federal y al gobierno del estado que cumpla las demandas. Es cierto, el pasado 20 de octubre entregamos nuestro pliego petitorio a la SEP y al gobierno del estado, donde se enarbolan principalmente demandas de ese sentido: aulas de usos múltiples, canchas de usos múltiples, laboratorios, equipamiento de laboratorios de tecnología y de ciencia, que donde se pueda desarrollar, porque creemos que si nosotros tenemos como prioridad la educación. ¿Por qué? Porque creemos que la educación, si se mejora la educación en nuestro país, se va a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Exactamente, Pero, exactamente. pero pues pareciera que al gobierno del estado, al gobierno federal, pues no le preocupa esta situación, y ante eso, pues nuestra organización sigue creciendo, más voluntades se siguen sumando a nuestra lucha, a nuestro posicionamiento como organización estudiantil, y por eso el próximo 5 de octubre celebraremos nuestro sexto congreso con ese objetivo: alzar la voz en favor de una mejor educación en nuestro país, nada más. Y bien lo dices, Andrés, porque un país de gente ignorante es un país de gente dócil, es Sí, un país de gente manipulable, es un país al que le puedes mentir con facilidad y al que puedes explotar. Que yo creo que es ahí donde también tenemos que poner el dedo sobre la llaga, porque lamentablemente bajo las condiciones actuales, la actual política económica, los mexicanos están cada vez más explotados laboralmente, con menor salario y una circunstancia terrible alrededor, una espiral de injusticias. Y entre este terrible panorama, mi estimado Andrés, pues la FENER convoca este sexto Congreso Nacional a celebrarse ya, confirmada la fecha, así 5 de es. noviembre, en el Complejo Cultural Universitario. ¿Cuántos jóvenes van a venir de todo el país? ¿Qué tienen preparado? Pues tenemos preparado que vengan delegaciones de todo el país, de todos los estados. Tenemos desde nuestro inicio, nuestro objetivo fue hacer una organización estudiantil nacional donde puedan haber estudiantes de todos los estados del país, y se ha logrado. Y ahora el próximo 5 de octubre van a venir delegaciones. Vamos a llenar el complejo cultural, que le caben alrededor de 3,000 estudiantes, y eso seremos los que estaremos. Ahorita pues tampoco podemos hacer algo más grande, o pueden venir más compañeros, las circunstancias, la situación económica tampoco nos lo permite, pero tenemos que hacer una protesta en favor de eso. Nuestro congreso será un partaguas, decía al principio, porque ahí se van a marcar los nuevos lineamientos, el nuevo funcionamiento, las nuevas formas de lucha de nuestra organización estudiantil, porque las circunstancias han cambiado, porque la situación actual está más complicada. Ya no es lo mismo que hace 23 años que nació la FENER, ya no es lo mismo que el pasado Congreso Nacional, y entonces algo tenemos que modificar, y ahí se van a plasmar. Daremos a conocer a la opinión pública todo lo que ahí se diga, todo nuestra nueva formación, nuestro nuevo sistema, cómo vamos a estar trabajando como organización estudiantil, y demostraremos pues que somos unos estudiantes conscientes, pensantes de lo que queremos hacer, y sobre todo pues que estamos en beneficio de la educación, que es lo único que pedimos, que es lo único que nos esforzamos, es en mejorar la educación. ¿Cómo? Pues mejorando la infraestructura educativa, mejorando la calidad educativa, y sobre todo que existan escuelas donde no las hay, donde sea necesario. Y ahí está el barrio de Tepalcayuca de Amozoc, y ahí están municipios en Huauchinango, ahí están municipios en la Sierra Norte, en la Sierra Negra, en la Mixteca, que necesitan infraestructura, que necesitan salones, que necesitan laboratorios, y entonces la FENER no puede quedarse atrás.
sino ahora se hace más necesario nuestra organización estudiantil, ahora se hace más necesario que más jóvenes, que más estudiantes se sumen a nuestra organización y que podamos juntos transformar realmente la educación en nuestro país. Que nos surge, Andrés, nos surge. Y nos complace mucho ver a jóvenes como tú que realmente están preocupados, no solamente por lo que les ocurre a ustedes en lo individual, seguramente cada estudiante en este país pues nos puede relatar una historia de muchos esfuerzos, de muchos obstáculos a vencer para poder completar una educación, llegar a una licenciatura y si se puede hasta más. Y lamentablemente lo que estamos haciendo en este país es cortarles las posibilidades, cortarles las esperanzas. Y yo creo que es lo peor que podamos hacer como generaciones, heredarles más ignorancia, heredarles menos educación, pero sobre todo menos libertad. Y yo creo que es lo que estamos buscando a través de la educación, que la gente se pueda liberar, no solamente de sus condiciones de pobreza, sino también de malos gobiernos. Mi querido Andrés Bonilla, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de este 5 de noviembre, sexto Congreso Nacional de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, la FENER, que cumple ya 23 años y pues tendrás mucho que decirnos al país entero después de este Congreso. Muchas gracias, Andrés. A ti muchas gracias, agradezco a todos los que nos alcanzaron a ver, todos los que estuvieron comentando en la transmisión, los agradecemos mucho el apoyo de los compañeros también de nuestra organización estudiantil y a seguir luchando y a seguir queriendo transformar la educación, que creemos que no es delito. Al contrario, estamos haciendo una labor importante y por eso queremos que más voluntades, todos los que nos alcancen a escuchar, nos alcancen a ver a través de este medio, que se sumen a nuestra organización estudiantil, que sepan que aquí hay estudiantes puestos y dispuestos a mejorar la educación en nuestro país. Ese es el único objetivo de la FENER. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.